Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa El Historiador. Y el día de hoy contamos con la presencia de un invitado extraordinario. Nos acompaña el doctor Omar Fabián González Salinas. El doctor Omar es doctor en Historia por el Colegio de México y en el 2023 fue acreedor al premio Salvador Azuela, otorgado por el INERM, por su tesis doctoral titulada Petróleo, Nación e Identidad Nacional en México, 1914-1988. Mientras que en el 2024 también fue reconocido con una mención honorífica en el premio Friedrich Katz de la Academia Mexicana de la Historia. Sus líneas de investigación se centran en la historia energética, nación, nacionalismo e identidad nacional en México, Revolución Mexicana y su proyecto cultural, entre otras temáticas. El día de hoy, justamente estaremos conversando, a grandes rasgos, de su extensa producción historiográfica, centrándonos en la construcción de la identidad nacional en México, para la cual doy la bienvenida al doctor Mar. Doctor, un gusto que nos acompañe en el programa. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días y muy agradecido de estar aquí contigo. Que tengo entendido además que su tesis doctoral está a punto de publicarse a manera de libro. Sí, así es. Será el Colegio de México donde se va a publicar. Si todo sale bien, creo que va a pasar acelerado el proceso editorial, así que en este año saldrá publicada y tendrá el título de El espejo negro de la nación, petróleo e identidad en México, que, bueno, así muy a grandes rasgos es cómo el petróleo y su industria, Pemex, fueron leídos en el terreno de la identidad nacional, cómo conecta petróleo y mexicanidad. Pues esperemos que en cuanto salga el libro podamos adquirirlo para hacerle una entrevista justamente y muy puntualmente sobre el libro. Encantado, sí, sí, sí. Y vamos a estar conversando sobre un tema de muy larga duración, como lo es el nacionalismo, nación, etcétera. Pero para comenzar con esta charla, quisiera preguntarle, y me parece muy puntual esta pregunta, ¿qué podemos entender como nación? ¿Existe una definición clara de lo anterior? Sí, y aquí los que están interesados en nación, nacionalismo, hay que entender que no son cuestiones naturales inherentes a la naturaleza humana. En el caso de México, no es como que seamos mexicanos por herencia biológica, es una cuestión cultural. Claro, un nacionalista te va a decir que las naciones existen, que México existe desde tiempos inmemoriales, desde pasado prehispánico. Algunos te dirán que se fundó con México Tenochtitlan y somos un mismo pueblo que ha avanzado de manera unida y atravesando distintas adversidades. Claro, eso es un mito nacional. Lo cierto es que la nación la definió un historiador inglés, Benedict Anderson, como una comunidad imaginada, porque en realidad esa idea de pueblo unido que viene desde siglos atrás es un constructo social que aparece a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y solo existe, pues digamos, en la cabeza de, de las personas. Ahora, por qué surge este gran político, que quizás es uno de los grandes mitos de la modernidad, el que más éxito ha tenido? Porque a finales del siglo XVIII hay un cambio en los regímenes políticos que dejan de basar su soberanía en la idea de por la gracia de Dios. Los reyes ya no gobiernan por la gracia de Dios. Surge otro nuevo sujeto de soberanía que le van a llamar la nación. Esto, por ejemplo, en Francia se declara la nación francesa como soberana, en los Estados Unidos, después en las revoluciones de independencia de América Latina. La cuestión es, ¿cuál es esa nación o qué es México? Porque nadie se consideraba mexicano. Entonces es ahí donde surge la necesidad de construir la nación, de, a ver, todos los que viven en este territorio y son sujetos a este gobierno, se les denomina mexicanos. Se tiene que hacer que se sientan mexicanos, se les tiene que formar. Por eso te decía, no somos mexicanos por herencia biológica, sino se nos enseña a ser, y por eso recordaremos todos en la escuela, las primeras de educación nos enseñan el himno nacional, héroes patrios, fiestas, todo ese tipo de cosas son parte de una formación nacionalista, hacernos sentir parte de, y así es como se construye la identidad nacional, que no es otra cosa más que cuando asimilamos ese mito o esa idea de que yo, mexicano de Ciudad de México, soy igual a un mexicano de la península de Yucatán o de la península de Baja California y somos exactamente iguales y nos unen la misma historia y los mismos anhelos y el mismo país. Pero en realidad es un constructo cultural la nación. Entonces, no sé qué tan preciso sea lo que voy a decir, pero sintetizando,
Podría decirse que en el antiguo régimen, el rey funge como una especie de catalizador o ente que cuestiona a las personas, que cambia durante los siglos XVIII y XIX, pero aquí mencionó algo muy interesante, que es cómo se va construyendo este concepto de nación, y sobre todo en el caso de los mexicanos. Bien sabemos que el movimiento independentista surge en 1810 y que en 1824, luego de un periodo muy breve bajo la monarquía de Agustín de Iturbide, México se va a constituir como un estado, como un país. ¿Cómo es que vamos a empezar a darnos cuenta de que existen los mexicanos? ¿Hay antecedentes? No sé, pienso, por ejemplo, en el criollismo. ¿Se puede considerar como un antecedente del mexicanismo, si se le puede llamar así? Sí, bueno, hay varios estudios que plantearon que esto, el criollismo o el patriotismo criollo, esta idea de criollos españoles nacidos en América que empiezan a exaltar el pasado prehispánico para formarse una identidad que los distinguiera de los españoles peninsulares, que ahí está como el germen de lo mexicano. Yo en lo particular soy un poco más dudo de esa teoría, vaya, porque le llaman protonacionalismo, pero ¿qué es un protonacionalismo? Es algo como que es, pero todavía no es. Yo creo que sí es un movimiento de forjarse una identidad, pero no todavía en términos nacionalistas, que claro, después el nacionalismo mexicano sí va a retomar mucho de estos elementos que exaltó el patriotismo criollo, sobre todo la veneración al pasado prehispánico, que en el pasado prehispánico ahí estaban elementos de unidad, de orgullo. Y entendiendo que en la independencia surge, obviando un poco los antecedentes, una figura descollante que es Miguel Hidalgo. Aunque su movimiento fue muy breve, y usted lo ha trabajado mucho, lo trabajó en su tesis de maestría y otros artículos que he tenido la oportunidad de revisar, al llamado padre de la patria. ¿Va a jugar algún papel Miguel Hidalgo dentro de este incipiente, imberbe nacionalismo mexicano? Y quizás solo por el momento para entenderlo, ¿cómo va a funcionar la figura, su figura, en los albores de México como país independiente? ¿Le da cohesión, le da un sentimiento de nacionalidad justamente a los mexicanos? Sí, Miguel Hidalgo va a ser, mira, Miguel Hidalgo y la idea de la independencia nacional van a ser el primer y gran mito nacional que va a articular esto que en el siglo XIX se está construyendo, que es la idea de un México. Pero bueno, en la pregunta anterior mencionabas a Agustín de Iturbide, de la independencia nace el Estado mexicano, nace México como país independiente, y ahí, por ejemplo, habría que distinguir en que nace México como un Estado, más no como nación. Es muy distinto. Hay un Estado ya independiente, hay una organización política, en este caso es el Primer Imperio, pero no podemos decir que nace en México, porque prácticamente nadie se denominaba mexicano, o solo mexicano denominaba a los que nacían en el centro del país. No había esta idea de mexicanidad, entonces, ese es uno de los grandes retos de todos los países, de todas las nuevas naciones en el siglo XIX, construir nación, hacer a los mexicanos. Entonces, ¿cómo se construye una nación? Por ejemplo, Ernest Gellner, un sociólogo inglés que le dedicó muchos estudios a este tema, decía que el nacionalismo es un tipo de ingeniería social, porque había que cohesionar a las personas a partir de una identidad. ¿Y cómo se hacía? Sobre todo recurriendo al pasado, a la memoria histórica, crear una memoria nacional, una idea de todos venimos de este mismo pasado y cómo se crea esa memoria, pues también con rituales, con conmemoraciones. Entonces, si en el antiguo régimen había ceremonias festivas dedicadas a los reyes, a los virreyes, ceremonias religiosas, en el siglo XIX van a surgir las ceremonias cívicas, los días que festejaban a la patria y a sus héroes. Entonces, vuelvo a esta última pregunta, la de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo yo creo que fue más importante después de su muerte que en vida, porque, bueno, sí, inicia un movimiento, una revolución social, pero que es muy breve. Un poco tanto ahí se ha discutido qué tan claro tenía el rumbo de lo que quería, pero bueno, después de muerto y después de fundado el Estado mexicano, 10 años después, Miguel Hidalgo va a tener una figura preponderante como mito articulador, porque es la idea de que la independencia nació con él, no tanto en 1821,
sino más bien en Dolores Hidalgo. Y ahí también surge un elemento muy característico del nacionalismo mexicano, que es como tanto victimista, de decir, México era un país glorioso en la época prehispánica, pero fue sojuzgado por crueles conquistadores en el siglo XVI. La nación muere, está ahí sojuzgada, esclavizada, ¿no? Es esta idea de que se llevaron nuestro oro. Bueno, entonces Miguel Hidalgo es, vaya, en el pensamiento nacionalista es el que resurge a la nación, la revive, la redime, la libera de sus cadenas. Entonces, ese es un gran mito articulador, porque ya hay una otredad, ya es un nosotros mexicanos, que este es nuestro movimiento libertador, contra un ellos españoles, que son los otros. Nosotros nos definimos también en buena medida ante el otro. Entonces, durante todo el siglo XIX, el XX y a la actualidad, Miguel Hidalgo y la fiesta de independencia son, creo, los mitos fundacionales más importantes que tiene esta nación. Entonces, Hidalgo va a aparecer en pintura, en grabados, en monumentos, en el nombre de las calles, en las conmemoraciones, por supuesto. Entonces, en todos estos elementos que van creando memoria y van creando nación. Décadas después, un mexicano se puede sentir mexicano al celebrar la independencia o al reconocer a Miguel Hidalgo como padre de la patria. Y aquí me salgo un poquito hacia otra línea porque hay estudios que vinculan nacionalismo y género, cómo la nación también construye elementos de género o el género se reafirma a partir de elementos nacionalistas. Y bueno, la idea de un padre de la patria también es una idea muy paternalista que tiene el nacionalismo. Ahí también tendríamos que reflexionar sobre esto que llamamos héroes y heroínas, porque cuando uno mira a las heroínas de la independencia que después van a ser figuras también de identidad, tiene elementos muy de una feminidad conservadora, de decirles, bueno, es que era una madre dulcísima, amorosa. Y estoy pensando en Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, que le ponían estos adjetivos, mientras que Hidalgo era valiente, aguerrido, entonces como que se van creando nación, pero al mismo tiempo también se reafirman elementos de género. Pienso aquí en parte de lo que usted está señalando. En primer lugar, cómo se va construyendo esto que a la postre Luis González va a denominar historia de bronce. Y por otro lado, algo que me parece interesante es cómo el nacionalismo mexicano, como en general creo que los nacionalismos en América, van a surgir como una contraposición contra lo hispano, como una especie de nacionalismo antihispánico. Incluso se manifiesta, veo, a partir de la independencia, en la prohibición de las corridas de toros, vistas como una fiesta de herencia hispana, entonces vamos a quitarla. Se puede considerar que el nacionalismo de los países que se independizan de España surge con un sentimiento antihispánico. Sí, totalmente. Es un antihispanismo que permea en todo el nacionalismo mexicano. El adjetivo de gachupín, que por ejemplo después en la Revolución Mexicana, los zapatistas, entre los zapatistas también se gritaba mueran los gachupines, que gachupín era como equivalente a, no necesariamente español, pero blanco y rico. Una identidad, te mencionaba, también se conforma en oposición al otro. Entonces, aquí lo hispano va a tomar una figura muy importante como ese espejo o esa otredad frente a la cual nos reafirmamos. Pero en el caso de México, a mediados del siglo XIX va a surgir otro, la idea de otro enemigo histórico, que es Estados Unidos. Después de la guerra del 48 y que México pierde poco más de la mitad de su territorio, el antiyanquismo se va a convertir en uno de los vectores más importantes del nacionalismo mexicano. Muy interesante cómo vamos avanzando desde un periodo preindependiente hasta la construcción del Estado mexicano y cómo va cambiando este sentimiento nacionalista de un lado para otro, que va siendo ambivalente, en primer lugar antihispánico y lo que menciona usted, después este sentimiento anti-norteamericano. Pero aquí algo importante a señalar, aunque complejo, y no sé qué tan sencillo sea de responder en tan poco tiempo, se va configurando esta idea de nación durante el siglo XIX y entendiendo que México, este México naciente, devenía de una serie de grupos entre los que primordialmente se hallaba la cultura hispana e indígena, sumado a personas de origen africano y asiático, ¿cómo se va construyendo esta identidad nacional a partir de esta mezcla? Bueno,
Lo hemos venido señalando que se suscita este nacionalismo a partir de un sentimiento antihispánico, pero queda esta traza de herencia hispana, pero también está lo indígena que se quiere resaltar, y los grupos africanos y asiáticos. ¿Se consigue de una forma sencilla o se batalla? No, en el siglo XIX avanza otra de los grandes mitos e ideologías más nocivas, que es el racismo. La idea de que no solamente entre las especies animales hay razas, sino también entre las personas. Esto se vincula mucho al nacionalismo porque se empieza a creer que cada nación es una raza y hay naciones o razas superiores y razas inferiores. Entonces, en el caso mexicano, esto se resuelve con la metáfora del mestizaje, de que nosotros somos una raza mestiza que se conformó a partir de la mezcla de lo español y lo indígena. Nuevamente tiene un sesgo de género, de decir, de lo español figura masculina y la mujer figura femenina, y a veces se representa como Cortés y la Malinche, pero es un mito que trata de articular o homogenizar todo lo mexicano, metiéndolo como mezcla de estas dos figuras, una mezcla racial y cultural, y deja de lado aquellos otros grupos que mencionaste, como son los afrodescendientes y los asiáticos, que simplemente y hasta la fecha prácticamente no tienen cabida. Recientemente se les ha llamado a los afrodescendientes la tercera raíz, pero creo que sigue imponiéndose más esta idea de México mestizo, español e indígena. Y aunque pensamos que esa es que México no es racista y que no es racista porque decir que somos mestizos y no una raza pura, eso ya no es racista. Bueno, en realidad sí es muy racista. La idea de mestizaje es racista, empezando porque es excluyente con estos otros grupos. Y también porque en el siglo XX, dando un salto, después de la revolución, México se va a distinguir por ser muy xenófobo y meterle muchas restricciones a las migraciones de extranjeros. Sobre todo se prohibía la entrada de negros, de chinos, de rusos, por ejemplo, de Europa, del este. Y esas prohibiciones migratorias se justificaron bajo la idea de que México era mestizo, o sea, ya es una raza ligeramente degradada, y si admitimos a otras razas que son todavía inferiores, México se va a degradar todavía aún más. Y esto lo decía la gente que estaban diseñando las políticas migratorias en la primera mitad del siglo XX. Lo han encontrado historiadores en documentos que eran circulares confidenciales, porque no se decía, porque abiertamente México condenaba, por ejemplo, a la Alemania nazi y el racismo, pero al interior México también era racista y México también prohibía, por ejemplo, le prohibió mucho entrada a algunos judíos y se justificaba bajo esta idea de somos mestizos, o sea, ya estamos algo degradados y si seguimos admitiendo a estos que son todavía inferiores, va a ser la perdición de este país. Entonces, esa idea de mestizaje, la verdad es que no tendría por qué tener una connotación de orgullo, sino también reconocerla que es un elemento muy racista y muy excluyente. Que quizá nos hemos adelantado un poco en el tiempo, pero me parece importante remarcar, bueno, yo soy del norte, del estado de Coahuila, allí es muy conocida esta situación que se va a suscitar en 1911 con esta matanza de chinos, justamente que puntualiza muy bien. Aquilata lo que está señalando de este México xenófobo, en el caso de Coahuila incluso xenófobo, muy específicamente contra los asiáticos, y que se va a suscitar en muchas partes de México y que se va a presentar de manera subrepticia, por debajo del agua, pero que está presente y es permanente. Y esta tercera raíz que está medio olvidada, y que me parece que es Aguirre Beltrán, ¿verdad?, quien la empieza a trabajar, y decir que hay una tercera raíz que son las personas afrodescendientes, y que están en el ostracismo, y no se les da el valor o importancia que merecen. Pero retrocediendo en el tiempo, México durante todo el siglo XIX es un país convulso. Tiene muchas dificultades para asentarse política, económica y socialmente, pero llega el Porfiriato, llega Porfirio Díaz. Se puede considerar que Porfirio Díaz crea un nuevo proyecto de nacionalismo, con él se reconfigura, y lo señalo porque usted lo puntualiza en su tesis. No sé si sea idea de usted que hay naciones construidas desde arriba y desde abajo. ¿Podemos decir que con Porfirio Díaz se construye una nueva nación? ¿Se le da un giro? Bueno, Porfirio Díaz es muy importante en la historia del nacionalismo mexicano, no tanto porque invente un nuevo proyecto de nación, sino porque consolida ya
la idea de nación mexicana. Se consolida la idea de que México viene del pasado prehispánico, la conquista es un paréntesis negro, el gran mito fundacional es Miguel Hidalgo, y después viene la lucha mexicana contra potencias extranjeras, intervención francesa, Estados Unidos, pero se llega a ese presente de orden y progreso que representaba Porfirio Díaz. Entonces, Porfirio Díaz, con él se articula o se termina de amasar esa idea de nación. También hay más medios para difundirla, monumentos, pintura de historia, los nombres de las calles, las conmemoraciones. También avanza el sistema educativo. Entonces, se va difundiendo la idea de nación. Y es ahí donde habría que hablar de nación desde arriba y de nación desde abajo. En realidad, esa distinción yo la hago porque las naciones las construyen generalmente las élites políticas y culturales. Y cuando hablo de nación desde abajo es qué tanto la gente de a pie se siente mexicano o se reconoce en esa idea de nación que se está difundiendo. Creo durante el porfiriato todavía un poco más avanza esa idea de nación desde abajo. Se puede ver, por ejemplo, en las conmemoraciones del centenario en 1910. Hay mucha gente que asiste a las ceremonias, hay mucha gente que escribe cartas a Porfirio Díaz que están en su archivo histórico que resguarda la Universidad Iberoamericana y le piden favores y para pedir esos favores apelan mucho a los héroes o el pasado, que puede ser sí, un uso muy estratégico, pero bueno, el hecho de que conozcan y sepan que a lo mejor apelando a esos elementos nacionalistas pueden obtener el favor del presidente, pues ya dice mucho de que la nación está construyéndose en la parte de abajo, ¿no? O sea, ya no solamente entre ciertos intelectuales que están pensando que es México, sino que ya hay un proyecto compartido con la población. Entonces sí termina por permear esta historia de bronce justamente dentro de la sociedad. Es decir, funciona como proyecto político. No sé si llamarlo así, pero el proyecto político en el que se funda el nacionalismo mexicano termina por irrigarse entre las personas de a pie. Bueno, sí, 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 es que también creo que eso es lo importante del nacionalismo, que termine permeando en toda la sociedad, porque hay un uso político del nacionalismo. La identidad nacional se traduce en una lealtad política. Entonces, al Estado le conviene que todos se sientan mexicanos, porque ¿quién es el representante de la nación? El gobernante en turno. Entonces, si hay un juego ahí de lealtad. Y quizás el ejemplo más representativo es con los militares. Los militares son leales a la patria, a la bandera, pero al dirigente de la nación en ese entonces, que es el presidente. Entonces, claro que al Estado le conviene que haya una homogeneidad cultural, que se reconozcan mexicanos y reconozcan a una sola ley sobre esa nación, porque también eso es pagar impuestos, por ejemplo. O sea, reconocerte que eres parte de una nación y el gobierno de esa nación le vas a tener que pagar impuestos y le debes lealtad. Entonces, un país no puede funcionar o tendría muchos problemas si no hay una unidad nacional. Ese es el gran juego del nacionalismo. Por ejemplo, en España, España tuvo un problema muy fuerte en el siglo XX con el franquismo y que siguieron operando los nacionalismos periféricos. Entonces, hasta la fecha, por ejemplo, vemos Cataluña, que ellos dicen, yo no soy español, soy catalán. Y, y tienen ya un relato nacional donde Cataluña existía y está bajo dominio de España o del Estado español. Entonces, hay un movimiento independentista. Y no podemos decir que no es válido, porque a fin de cuentas todas las naciones pues, son ficticias y tienen lo mismo de ficción y lo mismo de verdad. Son mitos. Entonces, un investigador, Tomás Pérez Bejo, dice que una nación es la fe en un relato. O sea, sí es una historia inventada, pero tiene una función social que es muy clara y que se puede historiar, que no estamos hablando solamente de ideas. Es el hecho en que cuando el nacionalismo se traduce en acción social. Entonces, eso es importante cuando reconoces o no reconoces a un Estado. Y entonces, en el caso de Cataluña, por ejemplo, ellos, pues el problema es que no se reconocen españoles y no reconocen el gobierno español. Entonces, sí, sí, es importantísimo para los gobernantes que la idea de nación persista. Y por ejemplo, ahora nosotros historiadores que
se dice mucho, no, es que la historia ya no importa, la historia la van a quitar de los planes educativos. En realidad no podrían los gobiernos porque es parte de su legitimidad, de donde nace su legitimidad. O sea, no pueden dejar de impartir esa historia que termina siendo historia de bronce, historia patria, porque ese es un elemento de gobernabilidad. Y ahorita se me vienen a la mente muchos conceptos que hemos estado manejando, como país, nación, estado, que en ocasiones se usan de manera indistinta. Pero pienso en el caso del pueblo judío, que no tiene estado en determinado momento. Digo, tuve también la oportunidad de estudiar derecho, y de las primeras materias que llevas es teoría del derecho. Y pues te especifican puntualmente que el estado es este ente jurídico que se diferencia de la nación y el país. Y este caso lo señalaba puntualmente con Cataluña, de cómo no tiene un estado jurídico, pero se sienten como una nación, como el pueblo judío, y cómo hay nacionalismos que funcionan de mejor manera. Pienso en el caso mexicano, que creo que, bueno, no sé si todos, pero podría decir que un 80-90%, diríamos a ojo de buen cubero, se sienten mexicanos. Ven los símbolos patrios y los respetan, justamente por todos estos rituales que se van haciendo durante la primaria. Y un caso muy puntual que recuerdo, muy claramente, fue durante el Mundial de Rusia en 2018, que se da el partido entre México y Alemania. Y recuerdo que los alemanes quedaron sorprendidos cuando se escuchó el himno nacional mexicano, y se escuchó, bueno, yo lo estaba viendo por televisión naturalmente, pero recuerdo que saturó los micrófonos. Entonces sí funciona este nacionalismo mexicano, y es un nacionalismo muy efectivo. Pero sin embargo, aquí ya nos hemos adentrado en el siglo XX, se tambalea el régimen porfirista, comienzan los movimientos de Madero, Zapata, etcétera, etcétera, que vamos a denominarlos después en este discurso nacional como una sola revolución, aunque se puedan considerar distintas revoluciones, y quizá ya nos podamos meter de lleno en su tesis doctoral, próxima a convertirse en libro, una vez derrogado Díaz, ¿qué pasa con la nación? Y quizá pueda parecer reiterativo, pero se tiene que reestructurar la nación. Digo, se estaba luchando contra un dictador, y entonces se tiene que reestructurar este concepto de nación. Ya no es una línea recta desde el movimiento de Hidalgo hasta Díaz. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay una transición? ¿Una escisión? ¿Hay un cisma con el movimiento de la revolución y el pasado de Porfirio Díaz? Hay una reconstrucción, pero muy, muy pequeña y muy básica, digamos. Te decía, Porfirio Díaz se dice heredero de la nación mexicana. Por ejemplo, en el centenario había muchas estampas, imágenes que ponían la figura de Hidalgo, Juárez y Díaz, y era el héroe de la independencia, de la reforma y el triunfo sobre la intervención francesa, y el héroe del progreso. Él era como la culminación de devenir histórico de la nación mexicana. La revolución lo único que va a hacer es quitar a Porfirio Díaz de ese pedestal, ya no va a ser el héroe, sino el gran villano, y ese lugar lo va a ocupar la revolución. Entonces, ahora la triada era independencia, reforma y revolución mexicana. Y permíteme dar otro salto, pero es que es la misma estrategia narrativa de la 4T. Es independencia, reforma, revolución, las tres grandes transformaciones nacionales, y ahora decirse ellos, nosotros somos la cuarta gran transformación. En su momento lo hizo la Revolución Mexicana. Quitaron a Porfirio Díaz y dijeron, no, nosotros somos herederos de todo ello. Y no desprecia la revolución nada de lo que hizo Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz inaugura el Ángel de la Independencia. Esa es una obra de su gobierno. Y los primeros revolucionarios, por ejemplo, Venustiano Carranza en 1914 y 15, hay fotografías celebrando la independencia en el Ángel de la Independencia. Entonces, van a retomar todos esos elementos. Lo único que hacen es, te digo, mandar a Porfirio Díaz al olvido. Bueno, un paréntesis, hace poco fui a Oaxaca y Porfirio Díaz era de Oaxaca. Y me sorprendió ver que allá hay calles que todavía llevan el nombre de Porfirio Díaz. Creo que será el único caso en el país, en Oaxaca. Y hay una Jalapa de Díaz, que no es Jalapa, Veracruz. Jalapa de Díaz es una ciudad de Oaxaca y es por Porfirio Díaz. Pero creo que solamente es solamente en Oaxaca, porque nació allá. En el resto del país, pues todos identificamos a Díaz como ese gran dictador perverso que explotaba a los campesinos, y la revolución vino a redimir a esta nación. Y luego la revolución también va a mitificarse, digamos. Entonces se crea
un panteón nacional de héroes revolucionarios, que aunque fueron enemigos en vida, después se va a crear la idea de la familia revolucionaria y ahí va a aparecer Madero, Villa, Zapata, Carranza. Se crean sus propios monumentos, el monumento a la revolución, que es de finales de los 30. Entonces, sí, la revolución lo único que va a hacer es ocupar ese lugar que tenía Porfirio Díaz y decir que son ellos la transformación heredera del devenir nacional del siglo XIX. Sí, pues, ¿qué le digo yo? Como coahuilense, nuestro estado, uno de sus lemas, es Coahuila, cuna de la revolución. Entonces sí tenemos este discurso antiporfirista. Aparte ahí nacen Carranza y Madero, entonces, que ya después nos vamos a pelear con los de Sonora por quién hace la revolución. Y lo pensaba en cómo se constituye el mito de la revolución. Me parece que es Roger Bartra en su texto La jaula de la melancolía, que dice que la revolución fue un estallido de mitos, y que el más importante fue justamente la revolución misma, como mito fundacional. Y lo podemos relacionar con su tesis, de la cual, repito, va a salir como libro. Reitero el título de la tesis, no del libro. Me lo mencionó una vez, pero no lo recuerdo con claridad, francamente. Me parece que era algo de espejo negro, ¿no es así? El espejo negro de la nación, petróleo e identidad en México. Ujú. Puedes decir el título de la tesis. Petróleo, Nación e Identidad Nacional en México, 1914-1988. Y en realidad vamos en una línea muy puntual. Vamos cronológicamente y empieza a jugar un papel preponderante el petróleo en el nacionalismo, y justamente en los gobiernos postrevolucionarios. Pero quizá, para entenderlo de mejor forma, ¿nos podría dar un contexto de qué papel va a jugar el petróleo a nivel mundial en los albores del siglo XX? Porque no es que en el siglo XIX haya jugado un papel tan determinante como será en el siglo XX. Sí, el petróleo en el 20 se va a convertir en el gran combustible de la modernidad, de la industria, de los transportes, de la maquinaria de guerra. Entonces hasta cierto punto desplaza al carbón y a otros energéticos. No lo desplaza del todo porque ahora hay estudios que mencionan que no hay transiciones energéticas en realidad, sino conviven una energía con la otra. Pero el petróleo va a ocupar, sí, los imaginarios de qué es lo que va a suceder con el mundo con este nuevo combustible. Por ejemplo, se decía que el petróleo iba a salvar a los bosques del mundo porque pues, ya no se iba a ocupar carbón, entonces, ni carbón de leña ni carbón vegetal, entonces no se iban a quemar bosques. El petróleo era la gran panacea. En países como Inglaterra se decía que el petróleo iba a solucionar los problemas de suciedad de las ciudades porque los carros tirados por combustibles iban a sustituir a los carros tirados por caballos que dejaban materia fecal en las calles. Entonces, eso ya no iba a suceder con el petróleo. Y el petróleo entonces empieza a tener muchísima importancia económica y estratégica y eso lo ven los gobiernos revolucionarios, sobre todo Venustiano Carranza, es muy visionario. Y la Revolución Mexicana es muy nacionalista en el sentido de todo aquello que Porfirio Díaz entregó a los extranjeros, nosotros lo vamos a recuperar. Hay un nacionalismo sobre el territorio y los recursos. Lo que Porfirio Díaz dejó en los márgenes, la revolución lo va a colocar en el centro. Y dentro de esos recursos, bueno, está el artículo 27 que declara la propiedad nacional de todos los recursos del suelo y subsuelo de la nación, pero de todos ellos el petróleo va a ser el más importante por esta relevancia estratégica que te mencionaba. Y Venustiano Carranza le va a dar mucho énfasis a nacionalizarlo, que pertenezca a los mexicanos, que sea para los mexicanos. Y entonces el petróleo se va a convertir como en la última frontera que iban a cruzar los extranjeros, que no podían ya cruzar los extranjeros. Era como una reivindicación también de la nacionalidad. Y entonces en el petróleo empiezan a cristalizar estos mitos nacionales, el que mencioné al inicio del victimismo del nacionalismo mexicano, porque empiezan a surgir, cuando se legisla sobre petróleo, empiezan a surgir discursos en el Congreso de decir, en el siglo XVI los españoles se llevaron nuestro oro, ahora vienen estos nuevos conquistadores a llevarse nuestro petróleo. O sea, hacen un puente histórico de decir los grandes villanos del siglo XVI ahora son los petroleros, son su equivalente. Nosotros tenemos que salvar a la nación y hacen, el, o sea, están en las actas
Congreso y hacen apelaciones a Hidalgo, a Juárez, a decir, bueno, incluso a Cuauhtémoc, es decir, por la sangre de Cuauhtémoc no podemos entregar el petróleo, tenemos que reivindicar a Juárez y la generación de Juárez que resistieron ante los franceses. Entonces en el petróleo cristalizan estas ideas de nacionalidad, de defensa de la nación, de reivindicarse frente al otro, de el orgullo nacional, ya no nos vamos a dejar sojuzgar, lo vamos a demostrar en la cuestión petrolera y se empieza a evocar sobre memoria. Pero también las naciones se construyen con una idea del territorio y de qué es la nación y sus supuestas bondades en recursos. Entonces, México tiene esta idea de que somos un cuerno de la abundancia, de que somos, y bueno, es un mito compartido de todos los países lo dicen. Somos un país bendecido por Dios, por todo lo que nos dio de recursos, playas, etcétera. Y el petróleo también va a potenciar esa idea de México es un gran cuerno de la abundancia porque somos ricos en petróleo. Entonces empieza a generar esta idea idealizada de una nación con una naturaleza exuberante y riquísima. Sí, es un elemento compartido por Venezuela, por Bolivia, por Argentina, países que nacionalizaron su petróleo, pero creo que México fue el país donde más se disparó esta idea, quizás por la Revolución Mexicana y el impulso que le dio, por cómo se dio la expropiación petrolera, que fue en un momento clave, ahí sí que, en un momento que hablemos de ello, Cárdenas supo leer el contexto histórico muy, muy bien, supo cuándo expropiar para que Estados Unidos no interviniera y salir airoso. Entonces, la expropiación se convirtió en fue una orgía de nacionalismo en el país porque se le había ganado la batalla a los yanquis, ¿no? Este otro enemigo histórico. Es el revanchismo contra los Estados Unidos. Pero ahí nuevamente tiene un papel importante la ideología nacionalista. Los extranjeros que controlaban el petróleo en México, los más importantes no eran estadounidenses, eran británicos. El pozo más rico, que era el de Poza Rica, pertenecía a empresas británicas. La refinería de Azcapotzalco era de los británicos, eran los que tenían mayores inversiones. Pero en el nacionalismo mexicano no tienen tanta importancia esto de le expropiamos a los británicos, porque los británicos no tienen no tienen ese papel que tiene Estados Unidos para el nacionalismo mexicano. Para el nacionalismo mexicano, Estados Unidos es importante como enemigo, como frente al cual nos reivindicamos. De pronto queremos ser como ellos, pero de pronto los odiamos, de pronto. Y hasta se refleja en el fútbol, ¿no? Entonces, en la expropiación, eso es lo que tiene más fuerza. A pesar de que los más afectados fueron los intereses británicos, lo que más se celebra se le ganó a los yanquis, porque conecta con esta beta anti-yanqui, entonces también tiene su dimensión mítica la expropiación. Y llevándolo justo al presente, pienso, justamente ahorita, se está desarrollando el Clásico Mundial de Béisbol. Esta entrevista la grabamos un 9 de marzo, y hoy juega México contra Estados Unidos. Y uno ve ese discurso nacionalista en redes sociales, en X, en TikTok, en Facebook, en cualquier red social que ustedes se metan, y sobre todo a los que son fanáticos del rey de los deportes, como esta pugna por un deporte como lo es el béisbol, que es un deporte norteamericano, y que me parece pues llega hasta nuestros días. Hay unos estudios ahora de las tendencias más novedosas de trabajar los nacionalismos, le llaman el nacionalismo banal, un autor Michael Billig, que dice cómo la nación también se recrea en espacios no solemnes, sino cotidianos y a veces que pasan desapercibidos. Y uno de ellos es el deporte. El deporte es una pasión, es un juego, un espectáculo, pero hay momentos donde conecta con identidad nacional y aunque tú cantes con flojera el himno nacional en la escuela, lo cantas de otra forma en el Estadio Azteca en un México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, también como elementos más cotidianos de pronto conectan con este botón y te despiertan todo ese bagaje nacionalista que se nos ha inculcado y ahí también hay efervescencia del nacionalismo en lo cotidiano, en el espectáculo, en el deporte.
Y lo saqué a colación porque recuerdo que le mencionaba este partido de México contra Alemania, cómo sentía que se habían saturado los micrófonos, y yo creo que el nacionalismo mexicano es uno de los más fuertes, o se construyó muy bien, porque lo podemos comparar con el caso español, con sus independentismos, que los mexicanos parece que los dejamos atrás en el siglo XIX. Y nuestro nacionalismo funcionó muy bien, al menos medianamente. Y retomando el tema del petróleo, este tema que venimos abordando, quizá el punto álgido o exacerbado del nacionalismo petrolero se dio con Lázaro Cárdenas. ¿Qué rol desempeñó Lázaro Cárdenas en este discurso del petróleo? Lo tenemos incluso como día feriado. Y además, ¿existió unanimidad en el discurso sobre el petróleo como parte fundamental del nacionalismo? ¿Hubo posiciones encontradas? Yo creo que cuando Cárdenas se expropia, lo que hace es remover ya una vinculación que había ahí de años atrás entre petróleo y nación. O sea, no viene de cero. Esas grandes oleadas de gente que salió a las calles a celebrar la expropiación no fueron de la nada, sino que desde Carranza, la Revolución, los 20, los encontronazos con el gobierno de Estados Unidos, británicos por llevar a cabo o no el artículo 27, todo eso fue conectando haciendo del petróleo un elemento de orgullo nacional. En el 33, 34 que se funda Petromex, que es como un antecedente de Pemex, la primer petrolera semioficial, hubo gente que le escribió al presidente felicitándolo y decían, qué bueno, porque con esto esos extranjeros ya no van a llevarse nuestro petróleo, ya no se van a llevar nuestra riqueza como sanguijuelas que eran. Entonces, tanto arriba como abajo había esta idea compartida de que en el petróleo se iba a jugar el destino de la nacionalidad. Entonces, Cárdenas expropia en el 38 después de desacatos de las petroleras que desobedecieron las leyes mexicanas, pensaron que se iban a salir con la suya. Y te decía, Cárdenas lee muy bien el contexto histórico porque en ese momento está la guerra de España, la guerra civil española, donde está el auge de los fascismos. Alemania está apoyando a Franco y Estados Unidos teme de una penetración ideológica del fascismo en América Latina, sobre todo en México, por la enorme frontera que compartimos. Entonces, ellos tienen la política del buen vecino, de vamos a ser amigos con México y con América Latina, para que ellos vean a Estados Unidos, bueno, actúen en un bloque compacto con Estados Unidos y no con las potencias fascistas, con Alemania o con Italia. Y Cárdenas entonces sabe que si expropia, Estados Unidos va a estar atado de manos, no va a poder invadir, porque durante años esa era la gran amenaza, que si México expropiaba, o sea, el día siguiente estaba invadido. Cárdenas lo sabía, el presidente Roosevelt no iba a invadir México por esta política de la buena vecindad. Y entonces, pues el 18 de marzo se lleva a cabo la expropiación, todo México la celebra. Sí hay unas ciertas represalias de Estados Unidos, sobre todo porque querían que indemnizara a las petroleras de inmediato y la ley mexicana marcaba que era a 10 años. Empieza a haber ciertos boicots de no comprar plata mexicana, desestabilizar a México, pero normalmente Cárdenas juega muy bien sus cartas y si dice, si Estados Unidos no quiere nuestro petróleo, se lo vendemos a los fascistas. Y sí hay trueque de petróleo con Alemania, con Italia. Y Estados Unidos cuando protesta dice, pues en el momento en que ustedes retiren todas sus represalias, nosotros, el petróleo mexicano va para Estados Unidos, después que estalla la guerra, para las potencias de los aliados. Entonces, Cárdenas lo juega muy bien, lo sale airoso de la expropiación. Sin embargo, hay ciertos sectores que no estaban muy de acuerdo porque eran críticos de Cárdenas porque creían que había algo turbio detrás, que a lo mejor el petróleo se decía que lo iba a entregar o a los nazis o a los rusos, a Stalin, y la idea del nacionalismo tiene un papel muy importante para acallar esos críticos, porque surge la idea de que apoyar a la expropiación es apoyar a la nación, demostrar tu mexicanidad, tu orgullo y tu amor a la patria, y quien no era un traidor a la patria, y así se les denominó. E incluso surgen la idea de crear listas negras de quiénes eran los que estaban en contra de la expropiación,
de quiénes eran aquellos abogados que estaban del lado de las petroleras que los querían asesorar y se les estaba tildando de traidores a la patria. Entonces, hay informes de diplomáticos norteamericanos donde dicen, sí hay algunos contrarios a la expropiación, pero nadie quiere hacerlo ya públicamente, su postura, por temor a ser tildado de traidor en este momento en que todo el mundo se siente muy mexicano por la expropiación. Entonces, ahí también el discurso nacionalista juega un papel primordial para mantener la unidad. Y sobre todo después, pues que meses después que sí hubo crisis económica por el boicot que le mete Estados Unidos de no comprar plata mexicana, hay una devaluación del peso, pero y hay inestabilidad, pero no hay un golpe, no hay una insurrección y hay cierta unidad gracias a este discurso de apoyar la política petrolera de Cárdenas es ser mexicano, ser buen mexicano y apoyar a la revolución. Incluso lo veo dentro del caso del territorio como tierra, como un espacio. Al menos yo cuando trabajé mi tesis de licenciatura, la trabajé sobre cine puntualmente, y la tierra en el cine de Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno, la tierra es vista como mujer, o sea, como femenina. No sé si esto se suscite también en el caso del petróleo, de ver a la tierra como mujer, como recuperarla, como luchar por ella. Y si mal no recuerdo, Pemex se funda en junio del 38, apenas 3 meses después de la expropiación. Entonces es un discurso, repito, efervescente y que termina por permear en el cine. Por eso mencionaba si existe esta idea de recuperar a la tierra como un simbolismo femenino, de ver a México como una mujer que está siendo recuperada. Y en su tesis lo maneja a partir de unas imágenes muy puntuales. Ya casi para concluir, nos faltarían un par de preguntas, pero ¿qué simbolismo tiene este evento? Sí, hay unas alegorías que comienzan a recrear esta imagen del México cuerno de la abundancia y la entraña rica de la nación, una entraña rica en petróleo, y tienen este sentido de feminidad, masculinidad, porque la patria o el territorio aparecen como figuras femeninas que hay que defender. Y eso también aparece en el siglo XIX, en las conmemoraciones. Cuando uno lee los discursos cívicos de las fechas de independencia, se habla mucho de defender la patria, cómo se defiende a una madre o se defiende el honor de una mujer. Y por eso, ¿quiénes la defienden? Los hombres, que son los militares, ¿no? O sea, el cuerpo militar, la guerra es campo de hombres donde se tiene que defender lo femenino o el orgullo femenino, el honor femenino, la tierra y la patria como entidades femeninas que tienen que ser defendidas por lo masculino. Decía, es muy interesante entrarle al nacionalismo teniendo estas preguntas de género. O sea, cómo se construye nación, pero al mismo tiempo estereotipos sobre lo femenino y lo masculino. Y eso aparece también en el cine, en murales. Hay un mural, creo que es de Chávez Morado, que está en Veracruz, en Jalapa, donde creo que se llama como la defensa de los recursos naturales o de la soberanía nacional. No recuerdo bien el nombre ahora, pero es un mural donde en el suelo aparece una mujer de rasgos indígenas. Volvemos a la idea de México nación mestiza, donde permea más es mestiza española e indígena, pero el color de mestizo es más color indígena. Entonces aparece esta mujer bajo la tierra con las manos atadas y aparecen unas válvulas que abren ductos petroleros. Entonces son como la tierra, la patria y las riquezas ahí en el subsuelo y en la parte de arriba se tiene que defender todo ello frente a las amenazas extranjeras. Y en el libro y en la tesis también hay un pasaje donde menciono algunas narraciones que hablaban de con cierto desprecio de los petroleros extranjeros que se llevaban el petróleo, pero también a las mujeres, que había que defender esa riqueza petrolera como se defiende a una mujer. Bueno, doctor, ya para irlo dejando descansar, una última pregunta. Hemos abordado un fenómeno amplísimo que abarcó desde la independencia hasta la expropiación petrolera. Pero para concluir, ¿qué imagen del mexicano considera se ha proyectado al mundo? ¿Cómo se nos ve en el extranjero? Y con su permiso me anticipo un poco y pienso en el caso puntual del cine. Mencioné que trabajé el cine en la licenciatura y recordaba esta frase de Enrique Serna, que tiene una biografía sobre Jorge Negrete, y dice muy puntualmente que con Jorge Negrete se lanza una imagen del mexicano
hacia el extranjero que hasta la fecha no se ha podido borrar, el charro. Y lo pone usted en la tesis con este charrito petrolero, con las piernas ambas, medio arqueadas, y me parece una muy buena pregunta para ir cerrando. ¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que tienen esa imagen, esa misma imagen, porque los nacionalismos lo que forman es, bueno, lo que intentan es homogeneizar una diversidad cultural y en buena medida se hace eso creando estereotipos nacionales. O sea, figuras con que sinteticen o generalicen características de una sociedad y pueden representarla. Entonces, en México el gran estereotipo, el más aceptado y más exitoso es el del charro, ¿no? Que lo creó el cine y ha aparecido en muchísimos medios. Entonces, creo que esa es como todavía la imagen que se tiene del mexicano, de sombrero, de zarape, bigote, cantador, eh, botella de tequila. Y también está vinculado con el petróleo. Mencionabas el charrito de Pemex. Es que el primer logotipo de la petrolera no tenía nada que ver con petróleo. Era ese charrito, era un charrito de piernas arqueadas. Claro, no tenía que ver con petróleo, pero era un logotipo de los 30, de la gran explosión del nacionalismo mexicano y de la figura del charro. Entonces, lo que expresaba era nacionalidad y sobre todo en un momento después de que surge la petrolera tras una expropiación y una pues fricciones con gobiernos extranjeros, entonces tiene sentido, o tuvo sentido para quienes lo diseñaron, que la petrolera tuviera un logotipo muy nacionalista que en ese momento era el charro. Ahora, creo que es también muy, nosotros los mexicanos tenemos una que nos gusta, pero a la vez nos disgusta ese estereotipo, porque ha habido muchas controversias de cómo nos ven en el extranjero, si nos pintan con ese zarape y ese sombrero, pero lo cierto es que nosotros mismos seguimos explotando ese estereotipo. Y retomando otra vez el fútbol, si uno ve las imágenes de los mexicanos que van a los mundiales, a los estadios, pues muchas veces van vestidos así o con un penacho indígena, ¿no? Y lo vamos a ver en el mundial. Muchos mexicanos van a ir o van a andar en las calles con bigotes falsos y con sombreros, zarapes. Entonces, es un estereotipo que nosotros mismos seguimos potenciando, pero que de pronto decimos que nos ofende que nos pinten de esa manera. Pero bueno, al fin de cuentas, te digo, los nacionalismos son así, crean sus propios estereotipos, tienen que, y también mencionar que los nacionalismos a veces lo vemos como algo muy positivo, pero no lo son del todo. Son ideologías, la verdad es que bastante perversas, negativas. Te mencionaba sus vínculos con el racismo, también cómo el Estado moderno logró lo que el Estado Leviatán nunca pudo, que era hacer que sus ciudadanos, sus súbditos, mataran o murieran de manera totalmente convencida. Los estados modernos lo han hecho gracias a la ideología del nacionalismo, de que los soldados no van obligados muchas veces, sino van convencidos de matar o morir por una bandera. Y entonces, y decía un profesor, Tomás Pérez Bejo, que hay gente que no se atrevería a decir yo soy imperialista, pero con mucho orgullo dice yo sí soy nacionalista. Entonces, tenemos que dejar de ver o pensar que el nacionalismo solamente son cuestiones positivas, porque sí, nacionalismo en México también es el cine de la época de oro, es muralismo, son grandes artistas, son grandes obras, arquitectura, pero está la otra parte, o sea, nacionalismo mexicano, el nacionalismo revolucionario también fue xenófobo y fue racista. Entonces, tendríamos que ver esas dos partes antes de a veces reclamar que somos poco nacionalistas en la actualidad. Quizás a veces sea bueno eso. Doctor, le agradezco infinitamente la oportunidad de la entrevista. Quedamos a la espera de la publicación del libro. Vamos a colocar el enlace a la tesis en la descripción del video para que también puedan descargarla. Esperamos que esto no influya en que después compren el libro. Y también esperamos naturalmente que nos avise al respecto para dialogar sobre el libro, porque el tema del petróleo da para mucho más. Sigue siendo un tema de profunda relevancia. Pienso en los eventos que sucedieron hace poco y están pasando entre Estados Unidos con Venezuela e Irán, países con amplias reservas de petróleo, y que seguramente hasta que se acabe la última gota de petróleo seguirá teniendo relevancia. No sé si guste, doctor, despedirse del auditorio. No, muchas gracias y espero que les interese
la charla que tuvimos y yo encantado de volver para después seguir hablando de petróleo, nación y, claro, el papel que tienen estos combustibles en la actualidad. Y a los que nos escucharon hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.